Hoy día vamos a analizar, a debatir sobre el tema del desarrollo de jóvenes, para lo cual tenemos a dos empresas, Nestlé y Finis, más un experto que nos orientará con respecto a qué tenemos que profundizar, a tener en cuenta para poder impulsar el desarrollo de los jóvenes, algo que es tan importante y se releva, al igual que otros temas en este contexto de pandemia. Les quiero recordar que este webinar se extenderá hasta las 10:15. Vamos a presentar primero las prácticas de cada una de las empresas para luego pasar al panel de conversación. Y les quiero invitar a participar de este panel haciéndonos llegar sus preguntas al correo preguntas@fundacioncarlosvial.cl. Ahí ustedes nos envían sus preguntas y nosotros las vamos levantando en el momento del panel de conversación que vendrá luego de la presentación de las prácticas. Primero, y también hablando de participación, nos quisiéramos partir haciéndole una pregunta a todos que nos acompañan, a través de la cual pueden participar escaneando el código QR que va a aparecer ahora en pantalla. La pregunta es, ¿por qué consideras importante involucrar a los jóvenes en el mercado laboral? Para responder, escanean este código y pueden digitar breves palabras para darnos a conocer su respuesta y qué es lo que piensan al respecto. Primero también, con respecto al tema que nos convoca hoy, el desarrollo de jóvenes. Así como hemos ido revisando en los diferentes webinars, la pandemia ha golpeado diferentes aspectos de nuestra vida. Vimos el teletrabajo, vimos la telemedicina, vimos el equilibrio del trabajo en el entorno familiar. ¿Qué pasa ahora con el desarrollo juvenil? Aquellas personas que están saliendo de la universidad, de los institutos, de los centros de formación técnica, se tienen que enfrentar a su primer trabajo o tienen que hacer sus prácticas. ¿Qué pasaba cuando no podían concluir sus estudios porque no podían simplemente hacer las prácticas porque pasamos a una etapa completamente online en nuestras vidas? Primero, para dar un marco teórico, en Chile se considera jóvenes a quienes tienen entre 15 y 29 años, esto según el INJU. También diversos organismos internacionales han definido a jóvenes y mujeres como población de especial interés en temáticas de empleo, ya que si bien existen muchos avances en esta materia, hay aún grandes desafíos. Específicamente sobre empleo joven, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha sostenido que, al igual que las mujeres, los jóvenes son particularmente vulnerables a los efectos de desaceleraciones o crisis económicas en comparación al resto de los trabajadores. Esto en un estudio publicado en 2019 por la OIT. Asimismo, se ha documentado un impacto negativo en la empleabilidad y las condiciones laborales de los jóvenes debido a las condiciones estructurales, naturales, por así decirlo, del empleo en jóvenes. Según las cifras entregadas por la OIT, la desocupación en 2019, esto antes de la pandemia, afectaba a 1 de cada 5 jóvenes en la región, en Latinoamérica, triplicando lo que ocurre con el resto de la población trabajadora. En ese sentido, el impacto en el empleo y desocupación juvenil en un contexto económico en desaceleración amerita respuestas atingentes de la política laboral juvenil de la región. Insisto, esto es en 2019, previo a la pandemia. Probablemente cuando veamos nuevos estudios posteriores al inicio de esta emergencia sanitaria, probablemente es muy esperable que estas cifras hayan empeorado. Por otro lado, está el llamado fenómeno NINI, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Según un estudio recientemente publicado del Centro de Estudios Financieros del S Business School, la cantidad de jóvenes que trabaja en Chile bajó 29,5% para los hombres y 29% para las mujeres entre 2017 y 2020. Aquí ya veríamos algún impacto de la pandemia. También baja la cantidad de jóvenes que estudian o que están económicamente activos, probablemente atribuido a la pandemia. Sin embargo, el fenómeno de las ninis no puede ser atribuido exclusivamente a una desidia o falta de motivación, como se podría pensar. Según diversos estudios, este fenómeno tiene varios elementos que se entrecruzan. Por ejemplo, del 500.000 de jóvenes que no estudian en la actualidad ni trabajan, el 72% son mujeres. Hay un sesgo de género muy importante. Se estima que es muy probable que ellas deben dejar los estudios por embarazos no deseados o para dedicarse a labores del hogar, y luego tienen dificultades para reinsertarse en la educación y mucho más para salir al mundo laboral. Esto según datos del INJU el 2010. Es por eso, por esta brecha de género que apunta a los jóvenes y sobre todo a las mujeres,
que es relevante poder generar cambios en este aspecto, pues la feminización de la pobreza en Latinoamérica es una problemática muy relevante. Por otro lado, y volviendo a las cifras de la OIT, en 2017 el desempleo juvenil a nivel mundial se estimaba en un 13,1% y cerca de 70,9 millones de jóvenes se encontraban en búsqueda activa de trabajo. Esto en el 2017. Aún así, más de 160 millones de jóvenes trabajan, pero aún se encuentran bajo la línea de la pobreza. Además, por otra parte, y nuevamente citando a la OIT, la evidencia apunta que los jóvenes de la región en Latinoamérica no están desarrollando las habilidades necesarias para insertarse exitosamente en el mundo laboral. Aquí es donde toma una relevancia importante las prácticas laborales que puedan ejercer estos jóvenes cuando salen de sus estudios. Por ejemplo, en Chile el Ministerio de Educación, en conjunto con diferentes sectores productivos, han impulsado el marco de cualificaciones TP, específicamente apuntada a la educación técnico-profesional, y que es una herramienta que, entre otras cosas, permite articular de mejor manera el paso del mundo educativo al mundo laboral. Y además define de mejor manera cuáles son las competencias necesarias que deben desarrollar los estudiantes para insertarse en el entorno laboral, haciendo conversar a los sectores productivos cuáles son las necesidades, con el sector educativo, cuáles son las habilidades que yo estoy potenciando desde los centros de formación técnica o institutos profesionales en el caso de la educación TP. Sin duda, entonces podemos ver que los efectos de la pandemia están impactando también al desarrollo de los jóvenes, como decíamos, a quienes están buscando su primer trabajo, a quienes necesitan hacer sus prácticas. Un informe de la Subsecretaría alertaba que el 2020 las titulaciones habían bajado un 18,9% con respecto al año anterior, y esto se atribuye principalmente a la falta de prácticas. Se impactaba principalmente al sector de la salud, donde las prácticas en muchas oportunidades no se podían hacer online, que es una manera que han encontrado tanto las instituciones de educación como las empresas para poder realizar este paso tan importante para que los estudiantes puedan pasar definitivamente al mundo laboral. Entonces, de hecho, son este tipo de prácticas las que vamos a revisar en este webinar, y sobre esta temática vamos a profundizar en el panel de conversación más adelante. Entonces, ahora, habiendo puesto este pequeño marco conceptual con algunas cifras para entender el contexto en el cual nos estamos moviendo, quiero presentar ya a las empresas que nos están acompañando. Primero vamos a partir con Nestlé. Vamos a ver un video para conocer mejor cómo ellos implementaron esta práctica durante la pandemia, para que luego Ana Bustamante, Talent Acquisition and Training Manager de Nestlé Chile, nos va a explicar un poco más al respecto de la práctica llamada digitalización de la iniciativa por los jóvenes para asegurar más y mejor acceso a oportunidades laborales de aprendizaje a la fuerza laboral del futuro. Así que aquí los dejo con el video y luego con Ana Bustamante. Al momento que estaba saliendo de la universidad me encontré con la difícil situación de que estábamos en pandemia y que fue muy difícil buscar trabajo y práctica. En ese momento tenía terror a la circunstancia de que las empresas no estaban contratando y había incertidumbre en el mercado laboral. Nestlé tiene un convenio con la Universidad del Desarrollo. Por ahí fue el vínculo que llegué a la empresa y que me permitió hacer esta práctica online. Y teníamos que cumplir un horario, trabajar directamente con el equipo, donde ellos se encargaron de todo lo que es la capacitación, una muy buena experiencia desde el punto de vista de aprendizaje que me permitió conectar los conocimientos que tenía de la universidad y al mundo real. La tasa de desempleo de los jóvenes, cuando uno hace un zoom a la tasa de desempleo de ellos, es el doble de la tasa de desempleo a nivel país. Por lo tanto, creemos firmemente en que como empresa tenemos un rol importante en poder formar a jóvenes que les permita desarrollarse y que se queden trabajando con nosotros, pero también que puedan entregarse y esta experiencia les sirva para poder emplearse en otras empresas, en el mercado laboral en sí. Sí, me parece bien. ¿Te parece si nos reunimos el próximo jueves? Salimos número 10 en las mejores empresas para trabajar para practicantes.
en una encuesta de My First Job, así que estamos muy contentos porque este es un reconocimiento, tremendo reconocimiento del posicionamiento que está teniendo nuestro programa y de cara a los jóvenes y a las distintas oportunidades que estamos entregando. Mi práctica profesional en Nestlé fue tan buena que me ofrecieron quedarme trabajando con ellos, me ofrecieron una posición en fábrica. Hasta hoy en día ha sido una experiencia muy buena. Gracias, nos vemos mañana. Bien, muy buenos días a todos. Con este video queríamos transmitir un poco lo que hemos vivido a través de la digitalización, como dice Bernardita, de la Iniciativa por los Jóvenes. Y el día de hoy les voy a presentar el programa de prácticas virtuales y cómo, producto de la pandemia, nos reinventamos de manera a poder llegar a más jóvenes. En términos generales, nuestro propósito en Nestlé, desarrollamos todo el poder de la alimentación para poder mejorar la calidad de vida de hoy, de hoy y para las futuras generaciones. Esto lo hacemos para las personas, para las comunidades y para el planeta. Y en este contexto, en la búsqueda que hacemos a través de las comunidades, a través de lo que es el valor compartido, tenemos el compromiso de que al 2030 queremos llegar a más de 10 millones de jóvenes con distintas oportunidades de desarrollo que permitan a los jóvenes poder enfrentar de mejor manera lo que es la empleabilidad juvenil. Como decía Bernardita en su estudio, y en el video también lo comentamos, la tasa de desempleo juvenil dobla la tasa de desempleo a nivel general. Por lo tanto, en Nestlé decidimos, a través de Iniciativa por los Jóvenes, que es un programa que buscamos contribuir la empleabilidad juvenil vinculando el mundo de la educación con el mundo del trabajo, poder llegar a jóvenes y poder efectivamente como empresa entregar oportunidades que permitan desarrollar a los jóvenes y poder insertarse de mejor manera en el mundo laboral. ¿Esto cómo lo hacemos? A través de 4 pilares: el pilar oriéntate, el pilar entrénate y el pilar empléate y el pilar más oportunidades, donde tenemos un modelo bien robusto con distintos programas dependiendo las distintas iniciativas que tenemos, buscamos efectivamente llegar a los jóvenes. Este programa nosotros ya lo lanzamos desde el 2015 y llevamos muchos jóvenes impactados a través de las distintas iniciativas que tenemos en Nestlé. Sin embargo, el año pasado nos vimos enfrentados, ¿cierto?, a la pandemia. Nos tuvimos que encerrar, tuvimos que suspender algunas prácticas, las prácticas que eran presenciales, tuvimos que mandar a los alumnos a sus casas. Por supuesto, algunas prácticas las podíamos continuar online, y tuvimos que encerrarnos para, desde el área, desde recursos humanos y como empresas, también poner mucho foco en el cuidar a nuestra gente. Y en este encierro dijimos, bueno, tenemos que reinventarnos, tenemos que de alguna manera poder llegar a los jóvenes porque va a ser muy catastrófico todos los jóvenes que no se van a poder titular. Y fue ahí cuando reinventamos y rediseñamos nuestro programa de práctica. Y en el fondo las claves del éxito de este programa, ¿qué fue? En el fondo, en términos del programa de práctica, buscamos jóvenes de poder desarrollarlo en sus inicios laborales. ¿Cómo lo hicimos? Entregamos una experiencia que fuera única, dinámica, guiado por un tutor, y redefinimos el ciclo del practicante, de manera de poder acompañarlo en su proceso y poder entregarle herramientas, a través de las herramientas digitales, poder continuar con los programas que ya veníamos haciendo hace un tiempo, y producto de la pandemia tuvimos que desacelerar. ¿Cómo nos aseguramos un poco de esta experiencia con este diseño de experiencia que realizamos en torno al practicante? Y, por supuesto, un acompañamiento también por parte de recursos humanos. En términos del ciclo del practicante, diseñamos una experiencia que fuera robusta en términos de todo el proceso de inducción, entregando un proceso de inducción online, pero a su vez súper acompañado desde detalles
desde el correo del primer día, de si recibiste toda tu información, y también armamos un workplace donde tenemos a todos los practicantes. Workplace es una red social que usamos internamente, de manera a poder comunicarnos y generar también comunidad, que era esto que se generaba naturalmente en las oficinas estando presencial. Ahí realizamos también una serie de charlas y actividades en conjunto con los practicantes durante el año y las seguimos haciendo hasta hoy en día. Y algo súper importante es que cada uno de los practicantes tiene que tener un proyecto de práctica que está determinado desde el día 1, y ese proyecto de práctica está guiado por un tutor, y ahí también tuvimos una iniciativa en el rediseño de la experiencia, donde acompañamos muchísimo más al tutor de lo que lo hacíamos antes, y ahí diseñamos un toolkit específico para cada una de las jefaturas, que les permitían tener tips desde cómo trabajar remotamente, cómo trabajar con un estudiante en práctica, cómo defino un proyecto que sea específico, medible, que sea alcanzable, que permita en el fondo una gestión. Y también, por supuesto, el seguimiento y la evaluación por parte del programa, y también toda la parte de apoyos en las herramientas tecnológicas. Tuvimos que ahí trabajar con el equipo, ¿cierto?, de IT, de manera a poder facilitar herramientas que permitieran a los estudiantes poder hacer sus prácticas virtuales desde sus casas. En términos de los logros, el año pasado logramos más de 200 prácticas virtuales, y ya a este año, a esta fecha, llevamos más de 320 prácticas, y nuestra meta este año es poder llegar a 500 prácticas, porque creemos firmemente en el rol que tenemos como empresa de poder contribuir a que los jóvenes, a través de la experiencia que adquieran en nuestra empresa, logran efectivamente impactar en su empleabilidad y les permita seguir desarrollándose y creciendo. Y por supuesto, nosotros es una tremenda fuente de reclutamiento, en donde a los primeros cargos de entrada son las primeras gente que consideramos para cubrir las vacantes, tal como fue el caso de Martín. Eso era lo que queríamos compartir hoy día, Bernardita, el día de hoy. Excelente, muchas gracias, Ana. Muy interesante. Así que ahora vamos a seguir con la experiencia de Finning, donde vamos a ver también un video, y luego Carolina González, quien es gerente de capacitación de Finning, nos va a explicar un poquito más al respecto de esta práctica. Sobre todo nosotros los mecánicos, que estamos acostumbrados a estar metiendo la mano y arreglando cosas, y pasar a un computador. Fue súper fuerte esa experiencia, la verdad. Toda mi familia es de acá de Curacaví. Encuentro un pueblo tranquilo, súper cerca de Santiago, que es la capital de Chile. Eso es lo que más me gusta, que estamos a 20 minutos de Santiago y aquí hay una tranquilidad única. Yo estudié mecánica automotriz en sistema electrónico en el INACAP de Maipú. Estaba trabajando en realidad en otro sector, nada que ver con mi rubro, y me llegó un correo que decía práctica sobre Finning, en el cual yo ingresé, me inscribí. Íbamos en el primer mes recién, pasando contenidos teóricos, y empezó todo esto de la pandemia. Llegaron a la conclusión de dejarnos en la casa por un tiempo, y luego retomamos todos los contenidos, pero de manera virtual. Durante la pandemia todas las empresas no quisimos, ¿cierto?, incorporar gente presencial, porque obviamente estábamos muy preocupados por el contagio, por lo tanto muchos jóvenes quedaron esperando esta posibilidad, y hubo varias como posibilidades de hacer que esto fuera factible, y habían varias alternativas, y nosotros elegimos esta alternativa, que era la alternativa online, esta práctica con contenidos que obviamente sirven para la industria, especialmente la industria minera, que tiene que ver con el análisis de data y el pensamiento analítico.
Y de este primer piloto nosotros contratamos a 3 alumnos. Finning me habló, me mandó una carta de oferta que estaban interesados en contratarme para la minera Radomiro Tomic, que queda en Calama, la cual yo acepté, firmé todos mis papeles correspondientes, me interesó la carta de oferta y me interesó entrar a una empresa con ese prestigio. Así que en estos momentos yo estoy aprovechando al máximo esa oportunidad, sacando el provecho a todo lo que puedo para poder así crecer en el ámbito. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar todos conectados acá con nosotros, acompañándonos en este relato de cómo estamos las empresas apoyando la empleabilidad y el desarrollo de los jóvenes. Muchas gracias a Fundación Carlos Vial Espantoso y ICARE también por darnos la oportunidad de tener este espacio y poder compartir con otras empresas esta posibilidad e invitar también a otras empresas que puedan en este sentido apoyar a jóvenes igual que lo estamos haciendo nosotros, que vean esta posibilidad como, como algo factible de realizar y que apoya a mucha gente y que además está vigente, no solamente ahora que se está acabando la pandemia, esto va a seguir vigente porque el Ministerio de Educación ha sido capaz de flexibilizar en ese sentido y hemos podido cerrar los ciclos escolares de los jóvenes con estas prácticas que son no presenciales. Así es que en ese sentido, muchas gracias. Estamos nosotros como empresa apoyando la educación técnico-profesional de nuestro país, al capital humano de las industrias del futuro, ¿cierto? Y también en este contexto en donde el país necesita generar empleo. Entonces eso es muy importante para que todas las compañías también consideren eso. Como mencionaba Enzo en su testimonio, qué mejor testimonio que el que nos da, él estaba haciendo una cosa completamente distinta de lo que él había estudiado. ¿Por qué? Porque estaba estudiando, o sea, estaba esperando tener esta posibilidad de hacer una práctica y no iba a ser posible. Él tenía poca esperanza de concluir su estudio y poder tener su carrera en la que él había estudiado. Y bueno, muchos jóvenes están en esta situación después de egresar de una carrera técnica, y necesitamos darle esta oportunidad. Entonces, en Finning, lo que nosotros hicimos fue apoyar una iniciativa del Consejo de Competencias Mineras, que junto con el Ministerio de Educación, con Fundación Chile y su programa ELEVA, el CENSE, presentaron varias alternativas para solucionar el problema que había en nuestro país de jóvenes esperando su práctica. Y nosotros, como somos miembros activos del Consejo de Competencias Mineras, decidimos apoyar de la misma forma en que lo hacemos siempre. Nosotros en Finning tenemos la misión, ¿cierto?, de trabajar con nuestras comunidades y tenemos 21 colegios en convenio. Estamos constantemente trabajando con distintos colegios alrededor del país, apoyando el desarrollo y haciendo más pertinente la educación para lo que requiere la industria, ¿ya? Entonces esto nos pareció bastante innovador, que iba a servir muchísimo. Nosotros nos encontrábamos también a mediados del año 2020 en una situación en que también como área de capacitación estábamos migrando todos nuestros contenidos de cursos presenciales a cursos que iban a ser de forma remota, ¿cierto?, con la metodología sincrónica. Por lo tanto, habíamos recién implementado una aula virtual. Y nos pareció que esta herramienta podría servirnos para hacer esto. Luego el desafío estaba en que les enseñamos, dado que los jóvenes no iban a estar en las empresas y por lo tanto no iban a poder desarrollar físicamente la práctica en lo que ellos saben hacer, el mantenimiento de los equipos. Entonces ahí estaba el desafío. Pero pensando en los perfiles que se requieren en la industria, tanto ahora como en el futuro, dijimos, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué está pasando en las empresas? No hay que olvidar que todas las empresas mineras, en general, y también las empresas que son proveedoras, lo que están haciendo, están incorporando tecnología disponible en los distintos procesos. Estamos viendo, ¿cierto?, por ejemplo, la autonomía en el proceso de extracción de los minerales, estamos viendo la automatización en el procesamiento de los materiales, y en el caso de mantenimiento lo que se hace es analizar de forma remota el funcionamiento de los equipos
con la data que se extrae del funcionamiento de ellos, de sistemas que están conectados. Por lo tanto, era algo que nos pareció pertinente. Ellos habían estudiado mecánica y lo que hicimos fue desarrollar en ellos el pensamiento analítico y el análisis de la data técnica para que ellos pudieran ir interpretando cómo funcionan los equipos, cuándo están correctamente funcionando y cuándo podría haber una falla y ellos poder diagnosticar esta falla. Entonces, estas dos competencias, pensamiento analítico y data analytics, fue la base del diseño de la práctica online. Nosotros trabajamos los contenidos con Fundación Chile, ellos presentaron este contenido al Ministerio de Educación, quienes flexibilizaron, muy importante que hayan flexibilizado en términos de horario, en términos de la metodología que estábamos empleando, obviamente haciendo pertinente la competencia con lo que van a requerir los jóvenes estando en el trabajo, y logramos entonces poner en práctica un piloto que íbamos a probar para ver si tenía el sentido, si es que los jóvenes aprendían, si es que efectivamente iba a ser útil para ellos. Y obviamente diseñamos 5, los jóvenes entran al proceso de aprendizaje en 5 distintas estaciones de trabajo, van pasando por el entender el funcionamiento de los equipos, de los distintos sistemas dentro de un equipo, y van luego interpretando la data del funcionamiento en la medida que van pasando por las 5 estaciones. En cada estación ellos tienen que presentar un informe de qué es lo que aprendieron. Ese informe es evaluado por el tutor que está con ellos y los va guiando tanto en el aprendizaje y en el desarrollo de esta competencia de ir interpretando los datos que obtenemos de los equipos. Entonces, al finalizar la práctica, los jóvenes finalmente terminan pudiendo diagnosticar, solamente interpretando data de los equipos, pueden diagnosticar una falla. Estas competencias son bastante útiles para el mantenimiento preventivo, porque de esta manera las empresas pueden predecir qué repuestos van a necesitar y los pueden comprar con anticipación, o se puede hacer un cambio de elemento de tal manera que los equipos no paren su funcionamiento y la operación continúe. Por lo tanto, ayuda mucho también a la productividad de las empresas. ¿Ya? Bueno, como les decía, estos jóvenes terminan este diseño, nosotros evaluamos que esta práctica era posible, era factible, era pertinente, y el foco para el año 2021 es ampliar esta cobertura. Nosotros ahora, con nuestros colegios en convenio, ya tenemos bastantes prácticas realizadas durante el año, y estamos en el sector de Huasco Vallenar, que en convenio con la CMP pudimos hacer prácticas con jóvenes de 4 colegios en esa zona, que están ahora en proceso. También tenemos una práctica ya finalizada con la Universidad Central, con alumnos de la carrera de minería. Cuando hablo de jóvenes es hombres y mujeres, en general. Estamos incluyendo obviamente esta posibilidad de insertar el género femenino en cargos que son especialmente considerados masculinizados. Entonces estamos dando también esta oportunidad. Y bueno, lo que pensamos hacer, tenemos convenio, y les decía, colegios en Calama, en Antofagasta, estamos también haciendo la práctica en la región metropolitana, en Santiago, y la idea es terminar alrededor de 100 jóvenes en este año. Obviamente nosotros lo que queremos es invitar a más empresas a que trabajen en esta metodología. Es algo que llegó para quedarse, como muchos dicen, es algo que nos va a servir no solamente hoy día en un contexto de pandemia, sino que en el futuro, y los contenidos pueden ser distintos dependiendo de la necesidad de la empresa. Por lo tanto, es algo que sí se puede dar. Los principales desafíos que nosotros tuvimos al principio fue cuando Fundación Chile nos presentó a los jóvenes que podían trabajar con nosotros en esta práctica. Al principio, ¿cierto?, no todos tenían wifi, no todos tenían un computador, entonces nos preocupamos de cada uno de ellos para entender cuál era su realidad, qué era lo que esperaban después de su práctica, y como decía Enzo, él es uno de nuestros empleados, nosotros nos quedamos con 3 en esta primera etapa, y obviamente, como decía Anita también, son parte, ¿cierto?, de nuestra cantera, de nuestra fuente de reclutamiento para los cargos de entrada en nuestra compañía. Así que eso quería comentarle, Bernardita, ahí contigo. Excelente, muchas gracias, Carolina. Y bueno,
Ahora ya digamos por finalizada esta primera parte para conocer las prácticas. Y primero, antes de pasar al panel, quiero dar a conocer el resultado de la pregunta que hicimos al principio. Y ahí estamos viendo que creatividad, producción e innovación son las tres palabras que más se repitieron en esta pregunta, según la respuesta de todos ustedes que participaron, respondiendo a cuál es el principal aporte que hacen los jóvenes al entrar a una empresa, en el fondo. Así que ahora, con esto en mente, vamos a pasar al panel de conversación, donde nos acompañarán hoy Francisco Gallegos, quien es economista, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Católica y además director de JPAL para Latinoamérica y el Caribe. También está Juan Esteban Dulcich, quien es director de Recursos Humanos de Nestlé Chile, y Yasna Paredes, gerenta de Recursos Humanos para Chile y compensaciones para Finning Sudamérica. Les recuerdo también que pueden participar haciéndonos llegar sus preguntas al correo preguntas@fundacioncarlosvial.cl. Envíenos las preguntas que tengan, que vayan surgiendo a través de la conversación, y nosotros se las podemos hacer a los participantes del panel. Entonces, primero también agradecer a todos quienes nos están acompañando aquí. Y quisiera partir contigo, Francisco, como nuestro experto en el tema. Quería primero, para hacer una pregunta más bien general, ¿cuál es el rol que cumplen las empresas hoy para impulsar el desarrollo de jóvenes dentro de la sociedad? Súper, muchas gracias por la invitación a la Fundación Carlos Vidal Espantoso, a ICARE. Ha sido muy interesante ver las presentaciones de Finning y de Nestlé, muy inspiradoras y creo que motivadoras, que dan esperanza para nuestro país y para otros países también. Y, es muy interesante como ver las experiencias, porque de alguna manera uno puede dar un paso para atrás y preguntarse, como tú muy bien decías, Bernardita, ¿qué hay detrás de alguna manera de experiencias exitosas, de capacitación laboral, de inserción de jóvenes, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo? Y es bien interesante notar cómo algunas de las cosas que vimos hoy día son elementos que de alguna manera nos ayudan, se han visto en evidencia previa por investigaciones empíricas muy rigurosas, respecto de qué hay detrás de éxitos en capacitación, en vinculación de la empresa con el mundo de la educación. Y yo quería destacar 4 cosas, ¿ya? Y quería un poco, por así decirlo, como deconstruir qué es una práctica laboral, que en el fondo es lo que ustedes están haciendo tanto en Nestlé como en Finning, a veces con estudiantes más de nivel superior y a veces con estudiantes de la educación media técnico-profesional. Y en cierto sentido hay como 3 o 4 cosas que son claves para el éxito de la educación técnica o de la inserción laboral. En primer lugar, se ha visto que programas de capacitación en los cuales se inserta el sector privado y se combina con el sector educativo son mucho más exitosos que programas de capacitación que o solo tienen capacitación en la sala de clases, entre comillas, ¿ya?, o solo tiene capacitación en la empresa. Y en ese sentido es muy interesante cómo de alguna manera las 2 experiencias trabajan en eso, ¿ya? En segundo lugar, algo que es muy interesante que destacaron, ¿no?, tanto la experiencia en Nestlé como Finning, es como el desalineamiento que en cierto sentido a veces se produce entre qué habilidades tiene la gente cuando está terminando su proceso educativo y las que son requeridas por el mundo del trabajo, ¿ya? Y ahí hay un rol súper importante que tiene esta experiencia que tienen las personas trabajando en una empresa, ¿no es cierto?, preparándose para trabajar en cierto sentido en una empresa. Y ahí, tanto la experiencia en Nestlé como Finning es muy importante, también es muy interesante, por ejemplo, la experiencia de Finning en particular, la vinculación que tienen con el Consejo de Competencias Mineras, que en cierto sentido uno puede pensar que puede ayudar a que se generalice esta práctica, se sistematice, pueda llegar a otras compañías, ¿no es cierto?, y a otras experiencias. Y finalmente, hay un rol bien importante que, mira, salía muy interesante en los 2 casos que nos mostraban en el video, que en cierto sentido la práctica laboral también cumple un rol tanto para quien hace la práctica como para la empresa, ¿no es cierto?, la compañía que entrega esta práctica, de cómo darle información a la persona,
¿ya? Y recibir información. Es lo que técnicamente se llama como el matching, ¿no es cierto?, entre la persona que está buscando un trabajo, ¿no es cierto?, o una vocación, quizás más que un trabajo, ¿no es cierto?, y oportunidades que encuentra. Y es súper interesante cómo, de alguna manera, estas prácticas y las experiencias, los testimonios concretos que nos daban, ¿no es cierto?, justamente apuntan en esta línea. Y el último punto, Bernardita, que yo creo que es bien interesante y me parece que Carolina lo mencionaba en el caso de Finning y Anita también creo que lo da al pasar en el caso de Nestlé, es que también yo creo que aquí hay cosas que aparecieron con la pandemia que probablemente se van a quedar y que es muy bueno que se queden. Se mencionaba el tema de las flexibilizaciones de las prácticas laborales de educación técnico-profesional por el lado del Ministerio de Educación, flexibilizándolo a un esquema online eventualmente, o quizás híbrido, anda a saber tú el día de mañana, que tiene hartas ventajas, ¿eh? No sé, obviamente tiene ciertas ventajas, ¿no es cierto?, como mencionaba la gente del mundo técnico, pero también tiene ventajas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo encontrar personas en distintos lugares de Chile que pueden venir a trabajar conmigo, ¿no es cierto? Eso tiene un componente de equidad territorial tremendo. Entonces, yo me quedo con harta esperanza, Bernardita. Yo creo que hay hartas prácticas acá que en cierto sentido, como se usó la palabra piloto en las dos presentaciones, ¿ya? Que uno tiene que tomarlas y tratar de llevarlas a la conversación de la política pública, ¿ya? Aquí hay cosas que pueden servir más genéricamente para meter a las empresas en los liceos. Ya hay experiencias, pero a veces hay una reticencia muy grande, especialmente en el mundo de la educación, a meterse más fuertemente. Yo creo que aquí hay experiencias súper interesantes, y yo sí quería desafiar, y con esto termino, Bernardita, a evaluar rigurosamente lo que se está haciendo, ¿ya? Yo creo que lo están haciendo las empresas, ¿no es cierto?, pero a mí me gustaría saber, y el modo cómo se necesita para convertir en política pública, por ejemplo, cómo estas prácticas pueden haber aumentado, ¿no es cierto?, la probabilidad de que las y los jóvenes estén empleados el día de mañana, ¿no es cierto? O en las mismas compañías que la hicieron o en otras. Ese es el elemento que al final del día, con una evaluación rigurosa, ¿no es cierto?, uno pone en la conversación de política pública. Sin eso, no se va a convertir en una política pública. Por eso. Así que yo quedo muy esperanzado. Muchas felicitaciones a las compañías y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Francisco, por esa mirada profesional. Ahora me gustaría preguntarle a Juan Esteban, para conocer un poco más desde la mirada de Nestlé que tienen ustedes, ¿cómo creen que deben prepararse las organizaciones para adaptarse a las necesidades de los jóvenes de hoy? ¿Qué es lo que ellos buscan y esperan de una empresa? Evidentemente las generaciones van cambiando en sus motivaciones, en sus inspiraciones. ¿Cómo están tratando con los jóvenes de hoy, con las generaciones que están entrando hoy a su primer trabajo, a hacer las prácticas, y cómo como empresa tienen que adaptarse a ellas? Sí, buena pregunta. Muchas gracias. Primero, antes de referirme a la pregunta, quiero felicitar a la Fundación Carlos B. Espantoso, a ICARE, por supuesto, y a todos nosotros que estamos hoy día conversando esto y a todos los que nos están escuchando, porque la verdad, tenemos mucho diagnóstico, hemos pasado muchos años hablando del tema de la vinculación del mundo del trabajo con el mundo de la educación, y llegó el momento de actuar con mucha más determinación por parte de las empresas. Nosotros en Nestlé hemos desarrollado desde el año 2015 una alianza por los jóvenes que justamente busca vincular el ámbito de la educación con el ámbito del trabajo a partir de distintos programas, como por ejemplo mencionaba Anita al comienzo, las prácticas. Pero más importante que eso es la escala que le estamos dando a esto. Hemos estado vinculados con distintos gobiernos, con distintos ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, y también Ministerio de Relaciones Exteriores, porque esta es una temática mundial. Y Nestlé, por ser una compañía multinacional, estamos levantando alianzas con otras empresas a nivel regional y a nivel global. Por eso nos pudimos comprometer con 10 millones de jóvenes para el 2030. Por lo tanto, es una ambición grande, pero que requiere, como bien decía Francisco, por una parte política pública, que me gustaría referirme a un ejemplo concreto respecto de eso, pero por otra parte también una definición de parte de las empresas respecto del rol que cumplimos en materia de la formación del capital humano. O sea, las empresas no solo somos demandantes de capital humano, o sea, no es que vayamos al mercado laboral y traigamos personas a las organizaciones, sino que también tenemos una responsabilidad de generar el capital humano para la sociedad. Generar el capital humano que esté en sintonía con lo que estamos hoy día viviendo como organizaciones, con los aprendizajes que estamos generando, con las nuevas tecnologías y especialmente con la manera de relacionarse dentro del trabajo. Por lo tanto, ese rol
es el que yo quiero llamar hoy día a la movilización de las empresas y asumirlo en propiedad. Y asumirlo en propiedad significa hacerlo de todos los días en materia de capital humano. Atraer talento, desarrollar el talento y finalmente hacer que las personas den el máximo de sí para lograr los objetivos de cada una de las compañías. El tema es cómo lo hacemos, con qué foco trabajamos. Y nosotros estamos empujando que trabajemos con el foco de los líderes del futuro. Los líderes del futuro son las personas jóvenes que están entrando hoy día en nuestras organizaciones. Si nosotros no trabajamos en esta orientación, en esta dirección, no vamos a tener líderes y la empresa no va a ser sustentable en el futuro. Por lo tanto, creo que llegó el momento de actuar con mucha más radicalidad por parte de las empresas y poner no tan solo estos dos ejemplos, sino que muchos otros ejemplos y poder aglutinar esas buenas prácticas dentro del ámbito privado, dentro de los gremios, dentro de la gestión que nosotros tenemos a nivel agregado en las empresas. Y para influenciar en política pública, solamente mencionar, nosotros el año 2018, en una de nuestras plantas, se lanzó la nueva ley del Estatuto Joven. Una ley de Estatuto Joven justamente que lo que permite es que la persona pueda estar trabajando, el joven, y al mismo tiempo estudiando. Un porcentaje alto de personas que egresan de la educación médica técnico profesional tienen muchas ganas de seguir estudiando, pero muchas veces no podían porque no podían financiar. O muchas veces perdían ciertos beneficios por ser trabajadores y no ser jóvenes considerados carga de sus padres o de otra persona. Por lo tanto, lo que trae esta ley es justamente la posibilidad que trabajando y estudiando pueda crecer el joven y pueda tener todos los beneficios y evidentemente pueda financiar su vida. Y al mismo tiempo las empresas como nosotros estamos comprometidos becando a estos jóvenes para que puedan estudiar 100% con una beca de la compañía. Por lo tanto, creo que el llamado a la acción por parte de las empresas es fundamental hoy día, Bernardita. Y puntualmente, en el fondo, hablan, tanto Francisco como tú hablan de política pública. ¿Cuáles son las políticas públicas que faltarían o cuáles son en las que hay que profundizar desde tu punto de vista, Juan Esteban, para precisamente impulsar esto? Mira, yo creo que como aprendimos hace mucho tiempo en un foro acá en ICARE, que trajimos a un alemán experto en materia de educación dual, que es justamente uno de los programas fundamentales que tenemos dentro de Nestlé, que no es más que la alternancia. El tema de las prácticas, al final de la carrera, la verdad es que agrega valor, pero agrega menos valor que el hecho de que tú vayas experimentando en el día a día y estar mucho más presente en el trabajo, que es la formación dual. Bueno, este experto alemán nos decía, ustedes no tienen que esperar al Estado, no tienen que esperar la política pública. Ustedes tienen la capacidad como empresa, productora de bienes y servicios y productora evidentemente de capital humano, desarrollo de capital humano, de actuar. Por lo tanto, yo te diría que hoy día, más que pedirle a la política pública, que evidentemente tiene que hacer mucho, pero sabemos que cuesta. Yo soy, dentro de las actividades que tengo, soy parte del consejo asesor del Ministerio de Educación y Trabajo, justamente en materia de educación técnica y profesional, que se ha hecho un trabajo enorme, vinculando al Ministerio de Educación, trabajo, a los expertos a nivel privado, a las empresas, entidades académicas, etc. Pero eso no es suficiente y tampoco va a ser el punto de quiebre en esta curva de desarrollo de los jóvenes. El punto de quiebre se da por las empresas, que las empresas abran sus puertas y generen un espacio de aprendizaje. Fíjate que hoy día de las cosas que más valoran los jóvenes cuando van a hacer una práctica o están teniendo una alternancia con nosotros es justamente que se lo entregue el desafío y que esos desafíos les permitan aprender y constantemente estar desarrollando porque los conocimientos están evolucionando muy rápido y eso los jóvenes lo tienen mucho más claro que nosotros, las personas que estamos en las empresas hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo no esperaría la política pública, sino que llamaría a la acción a las empresas con lo que hoy día hacemos todo el tiempo, pero con una visión de futuro. Con una visión de futuro, entender que los jóvenes que hoy día están ingresando a nuestras empresas van a ser los líderes del mañana y le dan a sustentabilidad a nuestras empresas. Perfecto, muchas gracias, Juan Esteban. Me gustaría ahora, saludar a Yasna primero, muchas gracias por acompañarnos en las paredes de Finning, y preguntarle en esta misma línea, sabemos que hay un esfuerzo de articular mejor la educación con la necesidad de la sociedad y del sector productivo en el fondo, y en la práctica, lo que ustedes han visto, ¿hay efectivamente una mejor preparación o por el contrario, se ve que hay muchas deficiencias y diferencias y es necesario seguir ajustando la educación para que estos estudiantes lleguen más preparados al mundo? Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que juega la empresa en esa preparación?
Gracias, Fernandita. Primero que todo, muy buenos días a todos y gracias por la invitación a la Fundación Carlos Vidal Espantoso y a ICARE y a todo el panel que está hoy día acompañándonos con esta bonita iniciativa y orgullo pertenecer a FININ en ese sentido. Bueno, respecto a tu consulta, ¿cierto? En cuanto a la educación y las necesidades que tiene la sociedad y la industria y cómo nosotros vemos que hay una mejor preparación o definitivamente si estamos viendo alguna deficiencia. Desde mi punto de vista, este desafío se mantiene, persiste en el tiempo, porque nosotros podemos hablar de dos mundos en términos de la educación, ¿cierto? Hablamos de la educación técnica, profesional en nuestro país y efectivamente están existiendo todavía ciertas brechas para que nuestros jóvenes salgan 100% preparados para ser productivos en la industria minera en los primeros años de su carrera. Básicamente el problema está en que los perfiles requeridos no están actualizados, entonces el ajuste a sus mallas curriculares, a la infraestructura de los colegios es un desafío que debemos apuntar a que haya un mejoramiento. De todas maneras, creo que se visualiza que hemos avanzado en el tiempo, hay un camino todavía para seguir cerrando ciertas brechas y esto tiene que ver principalmente con las cualificaciones desarrolladas por el Consejo de Competencias Mineras, con las empresas que son socias. Acá lo que se hizo fue, cierto, poblar las mallas de Chile Valora y el próximo paso es la implementación en los colegios técnicos profesionales. Yo creo que acá hay un ejemplo claro de que este trabajo tiene que hacerse de manera conjunta, así como lo decía Juan Eduardo, el Estado, los centros educacionales, el apoyo de la empresa privada, tiene que ser un esfuerzo conjunto. Adicionalmente, siento que la industria, y creo que la industria está incorporando las tecnologías disponibles en todos los procesos productivos, la Carolina lo mencionaba anteriormente, en términos de, ¿cierto?, de la autonomía, la automatización en nuestra industria. Entonces, estos son algunos de los elementos que nosotros estamos viendo en esta industria de hoy y del futuro. Y por eso mismo debemos seguir empujando y preparando estas capacidades para seguir soportando estos desafíos del capital humano. Antes se mencionaba de que el rol nosotros como empresa tenemos la responsabilidad no solo de mandar capital humano, sino también de generarlo. Y por eso que ese desafío está tan presente en términos de mejorar los perfiles, mejorar las mallas de capacitación, de entrenamiento, educación, asociado a los perfiles que tenemos hoy día requeridos en esta industria de la autonomía y la automatización en los procesos productivos. Excelente, muchas gracias, Yasna. Quiero volver ahora con Francisco. Yo planteaba de alguna manera que hay una generación, estas generaciones de jóvenes son relativamente diferentes, tienen otras motivaciones, tienen otros objetivos, buscan a veces empresas que se adecúen a su propia realidad en vez de adecuarse a una cultura que ya está instalada. Desde JPAL, ¿ustedes tienen algún tipo de evaluación, de estudio que nos puedan compartir en relación a jóvenes y empleabilidad o a qué buscan hoy día los jóvenes cuando salen al mundo laboral? ¿Qué es lo que nos puede compartir? Sí, es una pregunta muy interesante esa, Bernardita. Yo diría, mira, nosotros no tenemos como estudios así que contesten exactamente lo que tú estás planteando, ¿ya? Pero sí hay como resultados de investigaciones que sugieren de que una o un joven que está saliendo al mercado laboral, ¿no es cierto?, que está decidiendo qué educar, si mantenerse en la educación formal o no, que es un tema súper importante en Chile, crecientemente iba a serlo ahora después de la pandemia, desafortunadamente, que buscan las empresas, etcétera. Si uno se centra en el mundo que tú hablabas al principio, Bernardita, el mundo como Nini, por así decirlo, que efectivamente al final es una masa de jóvenes del orden de 20% en el caso de Chile, ¿no es cierto?, que no estudian ni trabajan, que no ha cambiado mucho en el tiempo, probablemente va a aumentar ahora, desafortunadamente, con la pandemia. Es interesante notar como algunas intervenciones que se han hecho en distintos lugares del mundo fortalecen de alguna manera el vínculo y la inserción de esos jóvenes con el mercado laboral. Y que me quiero centrar en particularmente con el mundo como de jóvenes más vulnerables, ¿no es cierto? Y en cierto sentido, las cosas que han salido acá
y la evidencia es un poquito más esperanzadora. Lo que pasa es que al final del día, para que esto se logre superar, necesitas la política pública, porque si no, te quedas lamentablemente con una escala demasiado chica de operación. ¿Qué cosas funcionan? ¿Ya? En primer lugar, vuelvo a insistir, este tipo de intervenciones en las cuales lo habló Yasna, lo habló Juan Esteban, en la cual tú vinculas, ojalá desde antes que la práctica, el mundo del trabajo con las escuelas, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes que no están ni trabajando ni estudiando, lo hacen porque no conocen oportunidades que tienen. Hay toda una serie de intervenciones en las cuales tú informas a las personas respecto a las oportunidades, capacitas de modo light para presto laboral, para incluso generar emprendimientos iniciales, y la gente empieza a participar en las empresas, Bernardita. Lo mismo este tema del desarrollo de habilidades que hablábamos antes, que se puede hacer de modo mucho más productivo desde la empresa. Incidentalmente, déjame tocar un punto que habló Juan Esteban. Hay un trabajo reciente de unos colegas de Uruguay, y aquí yo quiero volver a enfatizar lo importante que es evaluar rigurosamente el tema, porque por ejemplo, cuando uno entra en la conversación en Chile de política pública, de generar oportunidades de trabajo mientras los jóvenes están estudiando, hay un mundo que no le gusta eso, ¿ya? Que dice, no, porque tú con eso lo que vas a hacer es que la gente se va del mercado, se va del mundo educacional, va a haber situaciones en las cuales quizás no van a tener buenas condiciones de trabajo, anda a saber tú. Esas son las cosas que te dice gente. Entonces, cuando uno llega y hace una evaluación rigurosa, como le hicieron unos colegas usando datos de Uruguay, con un programa que trataba de fomentar el hecho que gente que estaba estudiando también estuviese trabajando, que es un poco lo que decía Juan Esteban. Lo que tú te encuentras al final del día es que cuando lo evalúas rigurosamente, tienes datos, es que no es verdad en ese contexto, y probablemente es generalizable lo que voy a decir ahora, que los jóvenes por empezar a trabajar dejan el mundo de la educación. De hecho, aumentan su participación educativa. Es menos probable que deserten cuando participan en programas que juntan empleo y trabajo, y más aún, dedican más tiempo a estudiar que estudiantes que no recibieron esta oportunidad. Entonces, eso sería como mi respuesta, Bernardita, una respuesta un poco esperanzadora en cierto sentido. Por otra parte, también uno dice, ¿por qué no avanzamos más rápido en términos de no solo lo que hacen las empresas, que es muy importante, central, sino que también en términos de políticas públicas, que a veces son un poquito menos grandilocuentes, por así decirlo, que el tipo de discusiones que tenemos en Chile, que tienen que ver simplemente con informar a las jóvenes y a los jóvenes de las oportunidades de trabajo que tienen, de los beneficios de la educación, vincular de modo más efectivo a las empresas con el mundo de la educación y viceversa. Eso sería mi respuesta, Bernardita. Perfecto, clarísimo, Francisco, muchas gracias. Quiero ahora a Juan Esteban. Tú hablabas del fondo de este rol de las empresas de generar capital humano y de que están formando los líderes del futuro. ¿Cómo desde Nestlé, en el fondo, como una empresa que está apostando por el desarrollo de estos líderes, cómo se aseguran de alguna manera capitalizar ese conocimiento que están entregando y cómo desarrollan el compromiso laboral? ¿Cómo hacen que estas personas que están recibiendo esta formación se proyecten en la empresa? Bueno, ese último punto es clave para nosotros. O sea, nuestra propuesta de valor como empresa para las personas es justamente el desarrollo. Y es lo que, como te decía antes, lo que primero rankea cuando tú le consultas a los jóvenes cuáles son las variables por las cuales ingresan a una empresa o permanecen. Es el aprendizaje. Es el aprendizaje permanente que les permite crecer y desarrollarse. Ahora, han salido cosas muy interesantes, lo que decía Francisco, el tema de las mediciones. Yo creo que la principal medición, sin desmerecer nada que se pueda hacer desde el punto de vista académico, es el empleo. Y con esto quiero poner un ejemplo. En Suiza, nosotros somos una empresa suiza, el desempleo juvenil es un 3%, y la tasa de participación supera el 95%. Versus los países como el nuestro y otros países latinoamericanos, donde la tasa normalmente duplica, como decíamos al principio, la tasa de desempleo en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Suiza? ¿Qué es lo que pasa en estos países en los cuales se implementan estructuras de alternancia? Lo que pasa es que el joven, al estar tempranamente en la empresa trabajando, que entre paréntesis, la estructura de educación le asigna un rol clave a la empresa desde el punto de vista del sistema educativo. Y ese rol tiene que ver con darle señales al mundo de la educación respecto de lo que tienen que enseñar, de lo que tienen que formar a las personas.
pero eso podría ser otro capítulo de análisis. Lo que quiero decir es que el hecho de que el joven en Suiza, en el segundo año nuestro, segundo medio nuestro, ingrese a hacer su alternancia, su formación dual, y este segundo, tercero y cuarto medio, le permite a la empresa ir capturando productividad con ese joven. Se dice que el primer año de formación dual en Suiza, el joven captura un 25% de productividad. El segundo año captura un 75%, un 50%, perdón, por ciento de productividad, y el último año captura un 75% de productividad respecto a un trabajador que ya está en condiciones normales. Por lo tanto, hay una ganancia importante para la empresa en el sentido de incorporar jóvenes tempranamente en cuanto a la productividad. Y por otro lado, para los jóvenes hay una ganancia enorme porque en el fondo tienen una incorporación temprana al mundo del trabajo e ingresan rápidamente al mundo del trabajo, que es lo que les permite tener tasas de desempleo solo del 3% y un 95 o 98% de ocupación. Lo que pasa en Chile, un 16%, un 20% de desempleo y una tasa de participación o ocupación cercana al 45%. Por lo tanto, creo que es importante que la medición que vale para estos efectos es justamente la empleabilidad. Y por otro lado, que las empresas entiendan que esto tiene que ver evidentemente con aportarle a la sociedad en una problemática clave como el desempleo juvenil, pero también tiene que ver con la sustentabilidad de la empresa, con la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Porque, como decía anteriormente, los jóvenes van a liderar el futuro. Por lo tanto, si tú no preparas a los jóvenes, no tienes un capital humano en la empresa y en el país que te permite te permite saltar en el desarrollo. Y lo que Chile necesita es saltar en el desarrollo a partir de su capital humano. Más que su capital financiero, más que su capital físico, etcétera, es su capital humano. En Suiza son 8 millones de personas y son uno de los países más innovadores del mundo. Bueno, por algo es, porque la gente tempranamente se vincula con el trabajo y son capaces de aumentar la productividad y después de estar trabajando una vez que terminan. Y este aporte en el fondo al capital humano se hace a la sociedad, Juan Esteban, independiente que no permanezcan en mi empresa, independiente de que después no sé cómo serán las tasas de rotación, si son muy altas, si son muy bajas, ¿depende también de esto? ¿O yo simplemente como empresa veo que tengo un rol social fomentando capital humano que va a trabajar después quizás en otra área? Súper buen punto. O sea, yo diría que ese tipo de comentarios y los comentarios que también se mencionaban antes respecto de el que las empresas están formando para que otros se lo lleven, la verdad es que es la historia pasada, es la historia del mundo que teníamos hace 30 años atrás, no es la historia del mundo actual. Lo que nosotros necesitamos es que los jóvenes, las personas que están en las empresas, quieran estar en esa empresa por lo que aprenden, por el ambiente de trabajo y fundamentalmente por el propósito de las empresas. Eso es lo que va a hacer que al final una persona esté por un buen tiempo en una organización y pueda ir desarrollándose y cambiando de puesto y moviendo y teniendo obviamente el ascenso que la gente requiere. En ese sentido quería comentar algo que también hay un impacto positivo en términos de la movilidad social para las personas que están, los jóvenes que están bajo la formación de alternancia o la formación dual. ¿Por qué? Porque la trayectoria cambia, la trayectoria al joven que puede tener el acceso a una empresa como Finning o como Nestlé o como otras, evidentemente que es un privilegio respecto a otros jóvenes que no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, hay un círculo virtuoso desde el punto de vista social en términos de la movilidad, o sea, lo que los jóvenes pueden acceder a partir de desarrollarse en las empresas desde este tipo de programas. Perfecto, muchas gracias Juan Esteban. Ahora quiero volver con Yasna y dentro del mismo tema que me parece interesante. ¿Cómo nos enfrentamos a generaciones, los llamados centennials, millennials, que como decía yo antes, tienen a veces distintas motivaciones? ¿Qué es lo que ustedes ven que buscan? ¿Cómo logran atraerlos a las empresas? ¿Cómo logran ajustarse a sus necesidades? ¿Cuáles son las necesidades que ven ustedes en su experiencia que son diferentes, o tal vez no son tan diferentes, tal vez lo que buscan es similar? ¿Cómo los abordan a ellos? Interesante la pregunta, porque yo creo que hasta hace algunos años parecía como normal que cualquier persona trabajara en una sola empresa toda su vida. O sea, acá nosotros en Finning, un 60% de nuestra dotación pertenece a estas generaciones. Entonces,
esta visión de trabajar en una sola empresa por toda la vida ya dio un giro súper completo, o sea, de 180 grados. Y esto, hoy día los jóvenes están cambiando de trabajo con tanta frecuencia que para algunos puede ser una sorpresa que se mantenga más de 2 o 3 años en la misma compañía. Por lo tanto, creo que para ellos conseguir un trabajo estable no es una prioridad en su vida. Y los desafíos están presentes para nosotros como Feeling, tanto como para todas las empresas a nivel global, ¿cierto? Y nos deberíamos sentir siempre desafiados y por lo mismo estar preocupados de cómo retener a ese talento joven y tratar de incrementar su lealtad hacia nosotros. Pero la gran pregunta es cómo lo hacemos. Y probablemente uno de los temas principales dentro de un proceso de reclutamiento y selección creo que son las modificaciones que pudiéramos hacer en ese proceso. Quizás que sean más expeditos, que sean más rápidos, que tengan precisiones, porque estos jóvenes están frecuentemente queriendo saber qué es lo que van a hacer, qué van a desarrollar, por qué lo tienen que hacer, cuál es la dinámica del trabajo. Hoy día que estamos hablando del teletrabajo, de un mix híbrido, ¿cierto?, entre presencial y online. ¿A quién le tiene que reportar? ¿Qué otros datos necesita saber para desarrollar el rol de participar? Porque ellos necesitan saber por qué y para qué están haciendo esto. Entonces, hoy día nuestros jóvenes, ¿cierto?, a nivel nacional, mundial, global, como lo llamemos, salen de la universidad con proyecciones demasiado altas, ¿cierto? Porque ellos quieren ganar un mejor sueldo, quieren tener funciones importantes, porque obviamente estuvieron dedicándole harto tiempo a los estudios, por lo mismo quieren llegar a ser jefe en el corto plazo, quieren tomar decisiones prontamente, tener la autonomía de poder lograr aquello. Entonces, si esto no lo pueden lograr en una empresa, lógicamente yo creo que nada les impide que vayan a buscar nuevas oportunidades a otros sectores, a otras industrias, o inclusive a crear sus propias empresas. Entonces, es un mundo que nos atrae, que necesitamos desafiarnos constantemente, pero aquí es la pregunta, como tú decías, ¿cómo los atraemos y después cómo los mantenemos? Entonces, por eso que es importante, yo decía al principio, respecto al proceso de selección, de reclutamiento y selección, que sea ágil, expedito, con precisión, y ahora de cómo mantenerlo es entender y conocer cuáles son los aspectos que más valoran ellos en esta área laboral. O sea, como cualquier otra generación, decía yo que aspiran a tener esos buenos ingresos, pero también les importa mucho respecto a las empresas donde están trabajando, donde valoren sus competencias, sus habilidades, y hoy día el mundo está requiriendo más habilidades blandas como la flexibilidad, la adaptabilidad situacional, la motivación, el empoderamiento, etc. Entonces ellos están queriendo que nosotros como empresa valoremos esas competencias y esas habilidades y que los hagamos partícipes y tomemos en cuenta sus opiniones para que así, de esa manera, sea un elemento de retención. Yo creo que acá algunos elementos que nosotros hemos estado visualizando también de repente con este modo del teletrabajo es que evitar los procesos que sean engorrosos, quizás las largas reuniones o todos los días reuniones. Hemos tratado como compañía, cierto, no solamente para esta generación, sino para todos, tratar de modificar esos comportamientos, esas conductas que se vinieron a quedar a propósito del trabajo online. Entonces, necesitamos adaptar esto. Estas generaciones necesitan tiempo para ellos, en cuestiones donde sea el ámbito personal y además el laboral, donde cuestiones que para ellos sean importantes. Y aquí la combinación o este mix que estamos buscando nosotros en términos del teletrabajo, de alguna manera podemos satisfacer esa necesidad de tener un mayor tiempo para desarrollar actividades o proyectos personales. Y por último, creo que no menos importante, tiene que ver con todo el clima laboral y la relación que se establece en términos del jefe directo. Si acá ninguno de los dos es positivo, me refiero al clima y al jefe, seguramente vamos a perder a esta generación o a estos talentos. Por eso que los esfuerzos que nosotros como FINI y la organización en general deberían hacer es que puedan dirigirse a generar un ambiente que sea, cierto, agradable y que sean incluidos en este proceso, que la voz de ellos sea escuchada. Y del mismo modo, no debemos olvidarnos de la responsabilidad social. Es sumamente importante porque esta generación ha crecido con una conciencia ambiental
y valoran a estas empresas que son socialmente responsables. Te diría, Bernardita, que allí están nuestros desafíos y es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos para poder atraerlos y por sobre todo retenerlos. Muchas gracias, Yasna. Quería preguntarle a Juan Esteban ahora, por ejemplo, en el mismo tema, siguiendo de cómo atraer y cómo mantener a los jóvenes dentro de las empresas, porque hemos hablado un poco de qué es lo que, cómo las empresas, qué es lo que ganan de alguna manera teniendo a los jóvenes dentro, pero también qué es lo que los jóvenes van a ganar estando en las empresas. Por ejemplo, al respecto de compensaciones, estamos muy acostumbrados a ver bonos para la familia, bonos para los hijos. ¿Cómo se puede ir modificando? No sé si ustedes lo han hecho dentro de Nestlé para poder apuntar más a las necesidades o inquietudes de los jóvenes con respecto a compensaciones. ¿Tienen algo que se haya diferenciado? Bueno, eso ya obedece a otra política distinta a la que estamos conversando, pero efectivamente, o sea, lo que hay que entender es que el salario es una parte de la compensación. Es una parte de la compensación y hay otros componentes como la remuneración variable, que es súper importante y central a la hora de cuando desarrollamos proyectos, cuando tenemos cuando se proponen nuevos desafíos, nuevas, qué sé yo, procesos, etcétera. Evidentemente que eso impacta positivamente a la organización y también va a impactar positivamente la retribución a la persona, desde el punto de vista de la compensación variable. Y en cuanto a otros tipos de beneficios que son quizás no monetarios o incluso algunos monetarios, evidentemente que hay que tener un abanico para poder abordar las distintas áreas dentro de la organización. No hay que olvidar que una organización es diversa y por lo tanto uno necesita estar enfocado en los distintos segmentos que componen la organización. Y hace ya muchos años que los jóvenes nos están pidiendo más flexibilidad para poder usar esos beneficios. Nos están pidiendo nuevos beneficios que tienen que ver con el impacto que la empresa está teniendo en el entorno, etc. Y de esa manera también nosotros hemos ido incorporando dentro de la iniciativa por los jóvenes un pilar que es muy importante, que es la parte del Oriéntate. Y ahí lo que hemos incluido son programas de voluntariado corporativo. O sea, nuestra gente en Nestlé se inscribe y nosotros lo desarrollamos como relatores, entre comillas, que estamos yendo a los liceos técnicos profesionales y estamos haciendo unos cursos para que los jóvenes, una cápsula de 1 hora o 2 horas, para que los jóvenes sepan hacer un currículum, sepan, por otro lado, tener una entrevista laboral, conozcan los distintos ámbitos del quehacer laboral también, y puedan justamente a partir de eso tener una noción más clara de cómo se pueden insertar al mundo del trabajo. Entonces eso lo estamos haciendo a partir de voluntarios en Nestlé, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hoy día tenemos más de 500 personas que están año a año. Obviamente con la pandemia no pudimos ir a todos los liceos. Nosotros partimos el año 2015, como decía en el comienzo, llevamos 6 años trabajando. Y este tema del voluntariado ha sido un eje importante y con mucha atracción desde los jóvenes que están en nuestra empresa, para ir a ayudar justamente a otros jóvenes. Exacto. Bueno, estamos ya cerca del tiempo, cumpliendo con el tiempo, así que voy a empezar a despedirme, a cerrar agradeciendo por supuesto a todos que nos acompañaron, tanto a quienes presentaron las prácticas como a quienes estuvieron en este panel de conversación. Y también quiero aprovechar de dejarlos de inmediato invitados a nuestro próximo webinar, que será el próximo miércoles a las 9 de la mañana, igual que el que estamos, donde vamos a abordar el tema de trabajo y familia, un tema muy relevante durante la pandemia, que es lo que ha pasado con el trabajo de la pandemia, el trabajo y la familia, la corresponsabilidad, la conciliación del trabajo y los espacios personales. Y vamos a estar acompañados de la empresa Portuaria Valparaíso y de Intervial, que nos van a contar sobre sus experiencias. También quiero invitarlos a revisar los videos que vimos acá y toda la información sobre las prácticas en nuestra web, www.fundacioncarlosvial.cl, donde en la sección Mejores Prácticas pueden revisar estas prácticas que hemos revisado y también los webinars anteriores en nuestro canal de YouTube. Entonces, esperamos que, además de conocer estas prácticas, puedan profundizar en ellas y quizás adoptarlas, porque como hemos visto en este webinar resulta muy relevante poder apuntar al desarrollo de jóvenes y
y la importancia que tienen las organizaciones en este hecho. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.